Bueno, mis hermanos, para continuar el estudio del libro de Mateo, vamos a ir al capítulo 19 del libro de Mateo. Al capítulo 19, desde el versículo 16 hasta el versículo 30. Mateo 19, desde el 16 hasta el versículo 30. Déjenme ver. 16 al 30. Ya. Vamos a leer. Dice, el joven rico. Entonces vino uno y le dijo, Maestro bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Él le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino uno, Dios. Mas si quieres entrar en la vida eterna, guarda los mandamientos. Le dijo, ¿cuáles? Y Jesús dijo, no matarás, no adulterarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. El joven le dijo, todo esto lo he guardado desde mi juventud. ¿Qué más me falta? Jesús le dijo, si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo, y ven y sígueme. Oyendo el joven esta palabra, se fue triste, porque tenía muchas posesiones. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, de cierto os digo, que difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos. Otra vez os digo, que es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja, que entrar un rico en el reino de Dios. Sus discípulos, oyendo esto, se asombraron en gran manera, diciendo, ¿quién pues podrá ser salvo? Y mirándolos Jesús les dijo, para los hombres esto es imposible, mas para Dios todo es posible. Entonces respondiendo Pedro le dijo, he aquí nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué pues tendremos? Y Jesús le dijo, de cierto os digo, que en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, vosotros que me habéis seguido, también os sentaréis sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Y cualquiera que haya dejado casas, hermanos, hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierras, por mi nombre, recibirá 100 veces más, y heredará la vida eterna. Pero muchos primeros serán postreros, y postreros primeros. Aquí, en el libro de Mateo, vemos claramente que Jesucristo tiene una conversación con un hombre que tenía dinero. En otro de los evangelios dice que era un principal, ¿ya? Era una persona que posiblemente tenía un cargo a nivel de las sinagogas, alguien que tenía una eminencia, ¿ya? Obviamente tenía un ingreso económico bastante fuerte. Y dice la Biblia de que este joven, posiblemente, la palabra joven posiblemente se refiere a un hombre aproximadamente de 30 años. No estamos hablando de un hombre de 19, sino aproximadamente de 30 años. No es muy importante el tema, pero sí como para puntualizarlo. No es dogmático, ¿no? Dice, y que este hombre se acerca a Jesucristo y lo primero que dice es, Maestro bueno. Dice, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Aquí hay que tomar en cuenta cuáles son las expresiones que este joven tenía para cuando se acercó a Jesús y por qué Jesús lo reprende de esa manera cuando le dice no hay ninguno bueno. ¿Por qué me llamas bueno? Solamente hay uno bueno y ese es Dios. ¿Ya? ¿Acaso Jesús no era bueno?
Obviamente sí, ¿ya? Estaba mal que el joven le diga a Jesucristo, maestro bueno. En realidad no estaba mal. El problema es que la connotación que tiene esta palabra bueno en el griego se refiere a una palabra específicamente a un hombre que es moralmente bueno y que tiene un conocimiento o muestra un conocimiento o una vida, humanamente hablando, aceptable para los hombres. ¿Ya? En otras palabras, este joven estaba reconociendo que Jesús era un simple ser humano moralmente bueno. Entonces Jesucristo le hace un alto. ¿Por qué? Porque el que se acerca a Cristo debe creer que es Dios. Este hombre no estaba reconociendo la deidad ni la mesianidad de Cristo cuando le dijo maestro bueno. Él simplemente estaba reconociendo a Cristo como cualquier ser humano con capacidades de bondad. Y le hace la pregunta, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Como se había dicho inicialmente, este hombre tenía un alto rango, ya posiblemente conocía la ley de Dios, y vamos a ver la hipocresía de este mismo hombre conforme vamos leyendo. Dice, y Jesucristo le dice que por qué le dice bueno si no hay nadie más bueno que Dios. Dice, mas si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Y vemos que este hombre le pregunta cuáles, ¿ya? Aquí Jesucristo, hay que notar una cosa, Jesucristo no está mostrando una salvación por medio de las obras. Aquí Jesucristo no le está indicando al joven que puede acceder a la vida eterna a través de cumplir los mandamientos de la ley. No lo está haciendo así. Tal es el caso que Jesús le dice cuáles son esos mandamientos y le dice, no matarás, no adulterarás, no robarás, no dirás falso testimonio. Y el joven, que primero se había hecho loco diciendo que no sabía cuáles eran los mandamientos, le dice, todo eso lo he guardado desde mi juventud. ¿Qué más me falta? O sea, este hombre quería llegar al reino de Dios en base a sus propios méritos. Él quería ganarse el favor de Dios, pensando de que lo podría hacer a través de ejecutar alguna acción, de algún rito, de alguna buena obra, ¿ya? Y lo podemos notar en base a la pregunta que él hace inicialmente, ¿qué haré para tener la vida eterna? ¿Qué tengo que hacer para poder obtener eso? ¿Ya? Jesucristo le muestra los mandamientos, y si nos ponemos a analizar, nos vamos a dar cuenta que los mandamientos que Jesucristo le mostró son mandamientos que van en dirección hacia el hombre. Dios le muestra y Jesucristo le dice, no matarás, no adulterarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio y honra a tu padre y a tu madre y a tu prójimo como a ti mismo. O sea, Cristo lo lleva a la ley para mostrarle a través de la ley que este hombre no estaba alcanzando el nivel que Dios exigía. Y después que este hombre le dice, eso yo ya lo he cumplido, desde mi juventud he obedecido esos mandamientos. Bueno, Jesucristo ahora lo lleva a la otra parte de la ley. Primero lo lleva a la ley en base a los hombres, ahora lo lleva a la ley en base a Dios. Y le dice, si quieres ser perfecto, vende lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo y ven y sígueme. ¿Por qué digo que Cristo primero lo lleva primero a la ley que corresponde hacia los hombres para luego llevarlo a la ley de Dios? Porque al Cristo decirle que venda sus posesiones y que la dé a los pobres y después lo siga, le estaba mostrando que estaba faltando al primer y al más grande mandamiento. Amarás a Dios con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas y obviamente y a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, nadie que no ame a Dios primero puede amar a su prójimo, por lo menos de manera sincera, de manera como Dios lo ordena. Entonces, este hombre, dice el versículo 22, oyendo el joven esa palabra, se fue triste. Y nos dice cuál fue la razón de su tristeza, porque tenía muchas posesiones. O sea, este joven
ante la palabra de Cristo se dio cuenta, o por lo menos no endureció su corazón a eso, en que el amor de él estaba más enfocado en las posesiones terrenales. El amor de él no estaba basado, la obediencia de él no estaba basada en los parámetros que Dios ordena, amando primero a Dios porque por algo es el primer y más grande mandamiento, porque de ahí se desglosa el resto. Si yo no puedo cumplir el primer mandamiento, me es imposible cumplir el resto, porque yo tengo que estar capacitado para amar a Dios, para asimismo no robar, para ahí no matar, para no decir falsos testimonios contra mi prójimo, para honrar a mis padres. Yo debo primero amar a Dios. Este joven las posesiones que tenían habían llenado su corazón de tal manera que no había espacio para Dios. Este joven se aparta ante la palabra de Cristo y se fue triste. ¿Por qué? Porque en su cabeza en su corazón, era más importante las posesiones terrenales. Una vez que se fue el hombre, Jesucristo le dijo a sus discípulos: de cierto os digo, que difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos. Y dice otra vez os digo, que es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Primero, veamos la forma en la que Cristo habla. Primero dice las palabras tal cual como son. Dice, es muy difícil, dice, difícilmente entrará un rico en el reino de Dios. Ahora nos muestra con un ejemplo qué tan difícil es. Así como un camello no puede pasar por el ojo de una aguja, de esa misma manera es tan difícil que un rico vaya al reino de los cielos. Cuando Cristo toma la palabra camello no se está refiriendo al animal, ¿no? Sino que está tomando un ejemplo conocido en esa época por los que la mayoría eran pescadores, ¿ya? Y los cabos, esas sogas que se usaban, que eran gruesas, que hoy nosotros las vemos en los barcos, de eso es lo que se le llamaba camello, ¿ya? Entonces, obviamente, un camello de este grueso no va a entrar en una aguja minúscula. Con esa misma dificultad, Cristo nos está diciendo, en base a ese ejemplo, que así de difícil es que un rico entre en el reino de Dios. Por eso, en base a ese ejemplo, los discípulos lo lograron entender, porque dice que sus discípulos, al oír esto, se asombraron en gran manera. O sea, ellos se exaltaron realmente, se preocuparon. Y la preocupación de ellos se denota en las preguntas que hacen, porque dicen, ¿quién pues será salvo? O sea, ellos van a ver, en base a la entrevista que tuvo Cristo con el joven rico, que no hay nadie que pueda cumplir todos los mandamientos como la ley de Dios demanda. No hay ningún ser humano que ame a Dios con toda su alma, con toda su mente y con todas sus fuerzas. No hay nadie que haya podido cumplir todo lo que dice la ley. Y Cristo está diciendo que no va a poderse hacer así. Por eso ellos se preguntan, entonces, ¿quién puede salvarse? ¿Quién va a poder ser salvo así? Y es maravillosa la palabra de Cristo porque dice, para los hombres esto es imposible. Y esto nos muestra y tira abajo todo lo que las enseñanzas de los que son legalistas, ¿no? De los que tratan de ganarse la salvación o tratan de mantener su salvación a través de sus obras. Cristo lo define de una manera tajante. No dice, esto para los hombres es difícil. No, él dice imposible. Él de una vez y de manera definitiva marca de manera tajante que es una imposibilidad de que un hombre pueda ganarse la salvación o mantenerla por sus propios medios. Dice, mas para Dios todo es posible.
El único que puede realmente cumplir la ley fue Cristo. El único que la cumplió fue Cristo. El único que nació sin pecado fue Cristo. El único que cumplió los 10 mandamientos al pie de la letra y de manera perfecta desde la cuna hasta la tumba fue Cristo. El único que amó a Dios todos los días de su vida, en sus actos y en su mente y en su corazón, con toda su alma, con toda su mente y con todas sus fuerzas, fue Cristo. Para Él sí fue posible. Lo que para nosotros es imposible, para Dios es posible. Entonces, versículo 27 dice, respondiendo Pedro, le dijo, he aquí nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido, ¿qué pues tendremos? A veces se tergiversa esta pregunta de Pedro y se dice, chuzo, mira cómo Pedro, ¿qué es lo que, a cuándo no Pedro? Preguntando. Sin embargo, Cristo no lo exhorta, Cristo no lo amonesta con esta pregunta, Cristo le responde la pregunta. O sea, la pregunta de Pedro no fue con malas intenciones. Porque si hubiera sido de mala intención la pregunta, Cristo le hubiera corregido. Cristo no le corrige, Cristo le contesta la pregunta. Y le dice, de cierto os digo que en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en su trono de gloria, vosotros que me habéis seguido, también os sentaréis sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Eso no es algo que está ocurriendo ahorita, porque dice claramente en la regeneración. En los términos judíos, esa palabra regeneración siempre se refiere o se especifica en el momento puntual, físico y literal en el que Cristo va a estar reinando en la tierra. En el que las cosas, toda la tierra, las plantas, los animales y el hombre va a ser restaurado a su estado original. ¿Ya? Y lo dice el mismo versículo, dice, cuando el Hijo del Hombre se siente en su trono de gloria. Y vosotros, o sea, los 12 discípulos, se sentarán en 12 tronos juzgando a las 12 tribus de Israel. Dice, y cualquiera que haya dejado, esta palabra dejado quiere decir menospreciado. Obviamente también se refiere a las personas que tuvieron el privilegio de abandonar, por así decirlo, a su familia. Fueron de misioneros al Congo. Obviamente no van a llevarse a toda su familia. Tuvo que dejar a su padre, tuvo que dejar a su madre. Muchas veces tienen que abandonar a sus esposas de acuerdo al ministerio que Dios le ponga a esa persona. Dice, o haya dejado tierras por causa de mi nombre. Una vez más, es la causa, el motivo por el cual, o las intenciones con las cuales nosotros hacemos las cosas. Porque yo puedo poner una iglesia y decir, lo estoy haciendo por la causa de Dios, pero si en mi corazón lo estoy haciendo para llenar mi bolsillo de dinero o aprovecharme de las almas que están asistiendo, no cuenta. No es por el nombre de Cristo que lo estoy haciendo por mi propio bienestar, por mi propio interés. Entonces, cuando Cristo dice, cualquiera que haya dejado madre, padre, hijo, hija, casas, posesiones, tierras, por mi nombre, está claramente acentuando la intención con la cual lo estamos haciendo. Cualquier persona que haya dejado eso, dice, tendrá 100 veces más. ¿Cuándo? ¿Aquí en la tierra? No. Porque la palabra siguiente dice, y heredará la vida eterna. O sea, ese 100 veces más se proyecta al plano espiritual en el cual vamos a vivir en el momento de la regeneración. Y este último versículo dice, pero muchos serán primeros serán postreros, y postreros primeros. Para poder comprender un poquito lo que esa palabra dice, y con esto concluyo, el apóstol Pablo, en 1 Corintios, si mal no recuerdo, él expresa y dice, a nosotros los apóstoles, Dios nos ha exhibido como postreros. Nosotros
Somos débiles, ustedes son fuertes en Cristo. Nosotros padecemos hambre, padecemos necesidad, hemos sido objeto de oprobio, somos la escoria del mundo. Entonces, cuando este pasaje de Mateo, versículo 30 del capítulo 19, se dice que los primeros serán postreros y los postreros primeros, se refiere a las personas que han sido menospreciadas por causa de la palabra de Dios. Como en el caso de los apóstoles, que ellos fueron puestos como postreros. Y nos los muestra a través de cómo ellos vivieron, cómo ellos padecieron, cómo ellos fueron vituperados, azotados, perseguidos, menospreciados, insultados, abofeteados, latigueados y muertos todos de una manera brutal y sanguinaria por causa de la palabra de Dios. Ese es el parámetro en el cual este pasaje está hablando. Los primeros serán postreros. ¿Quiere ser primero? Padece persecución. Ese es el plano principal en el cual esta palabra nos está enseñando y cómo Cristo nos muestra que nadie puede ganarse el cielo por sus propios medios. Por algo el Antiguo Testamento dice, la salvación es de Jehová. Nadie, asimismo, si yo no puedo ganármela, no la puedo mantener. No puedo mantenerme salvo por mis propios medios, porque somos salvos por gracia. Esa misma gracia me mantiene salvo. Esa misma gracia me va a mantener salvo. Y el que empezó la buena obra, Él también la terminará. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta que yo peque? No, la Biblia dice hasta el día postrero.